Vidas paralelas de Steam versus Steam Barons. Ambos juegos económicos de unas 2-3 horas de duración de Martin Wallace. Martin Wallace es el autor principal de Age of Steam. Es un juego ya de unos 20 años, diría yo. Y ese juego fue una derivación de los juegos de trenes 18XX. Aquellos juegos de construcción de líneas, de creación de conexiones entre localidades que dan ingresos, repartición de los dividendos que eso da a los inversionistas en esas empresas. Es decir, era un juego que tenía un componente operacional en el tablero, pero también un elemento financiero, que era la emisión de acciones y la inversión que los jugadores hacían en las distintas empresas. Pero se simplificó, se eliminó el tema de inversiones y quedó simplemente una parte operacional del Age of Steam. Luego, con problemas con otro coautor del Age of Steam, John Better, se separó y creó una versión nueva que se llama Steam, que mejoró algunas cuestiones y cambió algunas otras. Yo pongo a la par ambos juegos, Age of Steam y el Steam. Me gustan los dos. Efectivamente, el año 2002 se creó el Age of Steam, el 2009 el Steam, y ese mismo año incluso se hizo esta versión un poco distinta. Aparece como expansión porque requiere el uso de los elementos de Steam, particularmente los tracks se requieren, los discos también, a pesar de que los discos ahora tendrán otro uso. No es un juego independiente, pero en realidad es bastante distinto. Yo no lo pondría como una variante ni como una expansión del Steam. ¿Qué tienen de parecido Steam y el Steam Barons? Primero que nada, estamos hablando de un juego de nivel más o menos similar en cuanto a peso. 3, 3,5, un poco más, tal vez el Steam Barons. Es un juego económico. Es un juego de unas 2-3 horas de duración. 4 o 5 jugadores, lo ideal. Donde nosotros vamos a usar mecánicas de pick and delivery y también de subastas. Claro que las subastas son en cuestiones distintas en ambos juegos. Yo voy a explicar ahora cuáles son las diferencias del Steam Barons respecto al Steam. Yo creo que el que ve este video probablemente ha jugado el Steam y quisiera saber de qué va y en qué consiste esto del Steam Barons, particularmente desde el punto de vista de quien ha jugado el Steam o el Age of Steam. Primera diferencia, en el Steam se gana con puntos de victoria. Aquí este track. De hecho, este mapa es del Steam Baron, pero también se puede ocupar en el Steam normal, estándar. Se gana con puntos de victoria. Y los jugadores cuando hacen los pick and delivery de los cubos, cubo del color negro a ciudad negra, del color azul a ciudad azul, etc., reglas típicas que se aplican en ambos juegos, eso el jugador tiene que decidir si lo transforma en puntos de victoria o lo transforma en ingresos. Y acá arriba tenemos también un track que implica ingresos. El jugador podría eventualmente emitir acciones en el Steam y baja el nivel de ingresos, puede estar en negativo, lo que le genera un gasto al final de cada una de las rondas. Entonces, en Steam es un poquito más estilo euro, porque se transforman en puntos de victoria, y uno tiene que decir en qué momento cambia de que los ingresos se transformen efectivamente en incremento de los ingresos propiamente tal o en puntos de victoria. Y cuando ya es tiempo de que todo se vaya a puntos de victoria, normalmente las últimas 2 o 3 rondas. Primera gran diferencia. Segunda, en Steam tenemos una cantidad de rondas que varía dependiendo de la cantidad de jugadores, ¿cierto? En cambio, en Steam Barons siempre son 5 rondas solamente. 5 rondas solamente. Tercero, ¿dónde va la subasta? En Steam se subasta el orden de turno en que los jugadores van a ir pujando para adquirir una acción especial, que es primero en construir, primero en mover, primero en mejorar la locomotora, por ejemplo, o el traer cubitos desde el sector acá, por ejemplo. Aumento poblacional, se le denomina. La urbanización. ¿Y esto por qué? Porque en el fondo cada uno de los jugadores representa en Steam una empresa y siempre va a ser él el dueño de la empresa, no cambia. Y yo pujo porque mi empresa tenga la mejor posibilidad de hacer cosas. De primero en mover, de primero en construir, de urbanizar, para que sus redes tengan un mejor alcance. Entonces la puja tiene por finalidad
mejorar mi empresa, mi color. Yo siempre seré el jugador con los discos verdes, por ejemplo, acá, o los discos blancos. Eso no va a cambiar. Esa puja es muy interesante, lo mismo que en Age of Steam, porque a veces la diferencia de 1 o 2 pesos puede hacer la tremenda diferencia entre que si tengo una locomotora que me permite tener un mejor alcance para trasladar los cubos o no, o primero mover que me permitiría birlarle algún cubito a otro jugador, o primero construir, llegar primero a una determinada localidad, etc. Es una parte muy importante y muy interesante del Steam y del Age of Steam. En cambio, en Steam Barons no existe la puja por el orden de turno, porque existen dos órdenes de turno. El orden de turno para comprar acciones, hay una fase accionaria y una ronda operativa, y en la ronda accionaria va cambiando cada vez que se van haciendo pujas y alguien se adjudica alguna acción de alguna empresa, el marcador de jugador de inicio para la siguiente puja va cambiando a la mano izquierda. ¿Ok? Y ahí va a quedar hasta la siguiente ronda accionaria. En Steam Barons hay una ronda accionaria al principio de cada una de las 5 rondas y una ronda de venta de acciones al finalizar la ronda. Y entre medio está la parte operativa, que es la más común con Steam. Entonces, la puja es por la compra de acciones. ¿Por qué? Porque van a haber acciones al principio de la partida, una acción de cada una de las 6 empresas, y más adelante los jugadores que manejan las empresas van a tener que emitir acciones para poder financiar los gastos de construcción. De tal manera de que cuando uno puja, lo que se fija en el Steam normal es precisamente en qué deseo yo para mi empresa, en particular cómo yo voy a planificar para que a mi empresa le vaya mejor en cuanto al acceso a las conexiones o a los pick and delivery. En Steam Barons es la posibilidad de que yo pueda comprar acciones de una empresa que yo estoy analizando que va a tener un buen desempeño en esta ronda en particular. Porque en realidad en Steam Barons, ronda tras ronda, uno tiene que evaluar dónde coloca su dinero. Luego, ¿qué otra diferencia más? La cantidad de construcciones que se pueden hacer. En Steam son 3 tracks que se pueden construir, ¿cierto? Y eso se construye con el dinero personal del jugador. En Steam Barons depende del mapa. El mapa de Inglaterra son 3 tracks y se compran con la plata de la empresa, no del jugador. Ahí hay 2 patrimonios, recordemos. En el lado norteamericano del mapa, dependiendo de la ronda, la primera ronda se construyen 2 tracks y en la ronda quinto se construyen 6 tracks. O sea, el número de ronda más 1. Estamos en la ronda 3, se construyen 4. Estamos en la ronda 5, se construyen entonces 6 tramos. Esto implica que efectivamente hay una progresión lineal o pareja, diríamos, en Steam. En cambio, en Steam Barons, particularmente en el mapa de Estados Unidos, se produce un movimiento furioso de construcciones en las últimas rondas donde los jugadores manejando las empresas pueden construir 5 o 6 tramos en un solo turno, y eso hace que sea más difícil de prever si yo voy a ser capaz o no de mantener el dominio sobre un cubo o una determinada ciudad, porque en la distancia de 6 tracks es muy fácil que otras empresas puedan llegar a una misma localidad. En Steam se puede calcular mejor esto porque son 3 tramos solamente y es un poquito más lenta la progresión constructiva, podríamos decir. Entonces ahí hay un elemento que tiene un efecto concreto en el desarrollo del juego. Tal vez en el mapa de Inglaterra, que se mantienen los 3 tramos, se parece un poquito más al Steam normal. ¿Qué otra cuestión? Tal vez un poquito menor, pero tiene cierta incidencia, que esto de que en Steam Baron se pueda construir más, tiene también su handicap, o tiene un elemento, un bemol, que es que cuando se trasladan los cubos, los productos a través de las líneas, tienen que ser exclusivamente sobre líneas propias. Es decir, por ejemplo, aquí en este tablero, la empresa Café puede trasladar este cubo amarillo solamente usando sus propias líneas y no pasando a través de las de otros jugadores, como en Steam, caso en el cual se le pagaba el punto de ingreso o el punto de victoria al jugador cuyas líneas estaban siendo utilizadas. Aquí tienen que ser exclusivamente por líneas propias. Sobre lo mismo, el traslado de cubos,
Recordemos que la puja, dijimos en Steam, una de las cuestiones que es más interesante y siempre se pelea más es la locomotora, que me permite mejorar el alcance de los trayectos que yo puedo tener. En Steam Barons no existe la locomotora, no existe esa selección de acciones, sino que simplemente el jugador cuando tiene que mover un cubo, mueve el cubo lo máximo que pueda, usando líneas propias simplemente. Si puedo mover 7 u 8, se mueven 7 u 8, y eso no es raro que ocurra. Entonces en Steam eran solamente máximo 6, y típicamente en la última ronda se lograban ese tipo de distancias. Aquí, claro, tampoco al principio se va a lograr, pero ya de la mitad para adelante pueden haber distancias muy elevadas en Steam Barons, precisamente porque no se exige el tener una locomotora, una condición previa para poder hacer el traslado. Aquí la única condición que se exige es que sea por líneas propias simplemente. ¿Qué otra cuestión importante también? Y esto hace que sea un poquito difícil utilizar los mapas de Steam normal para el Steam Barons, a pesar de que el autor eh, convoca a los jugadores que lo intenten o busquen algún mapa que pueda ser adecuado. Incluso se podrían utilizar algunos mapas de Age of Steam, pero que cumplan con este requisito. Tienen que tener una cantidad de ciudades y de poblados importante. ¿Por qué? Porque en Steam Barons se le coloca a cada una de las ciudades de colores la cantidad de cubos que indica cada uno de los lugares, un número 2, 3 o 4, más un cubito en cada pueblo. Y el mapa va a tener que ser trabajado por los jugadores y las empresas que ellos van a ir controlando única y exclusivamente con esos cubos. No ingresan más cubos al tablero. En cambio, en Steam, nosotros vamos a poder elegir una de las funciones que es colocar aquí al principio de la partida, ¿cierto? La cantidad de cubos, 2 cubos en cada una de estas localidades y poder llevarlos a una determinada ciudad para mejorar su producción. Aumento de la población en esa ciudad. Ahí hay un elemento interesante, por supuesto, en Steam. Uno puede ir planificando qué cosa es lo que voy a colocar. Pero también es un poquito aleatorio eso, porque alguien me puede ganar ese set de cubitos que voy a colocar, o puede que no existan simplemente. En cambio acá, desde el principio de la partida, los jugadores pueden percibir claramente dónde están las oportunidades de negocio, podríamos decirlo así, es decir, dónde están los cubos y hacia dónde yo podría llevarlo. Eso no va a ser modificado porque uno aumente la población de cubos con una función especial, como en Steam, o porque uno tire dados, como ocurre en Age of Steam. Aquí uno podría planificarlo desde el principio, pero lo difícil de Steam Barons es que por esta posibilidad de construir tanto, tan rápido y no requerir una locomotora para ello, es decir, las condiciones para poder lograr la conexión y luego el traslado son menores, es que es más volátil esta opción de lograr tener el cubo que yo necesito para ser trasladado. Es más fácil que se produzca una competencia por trasladar cubo. Aquí el robo de los cubos es más evidente siempre. Otra cuestión que tiene Steam Barons, que no tiene definitivamente aquí el Steam, es que este tema de la compra y venta de acciones hace que, como uno no queda casado con una única empresa, que es la de mi color, yo al final de cada ronda tengo que decidir si vendo o no vendo acciones. Y a diferencia del juego 18XX, los juegos de la serie 18XX, aquí yo puedo vender incluso todas las acciones, a pesar de que yo sea el presidente de la empresa. Y puede que una empresa se quede sin presidente porque nadie tiene acciones de ella. En ese caso, el jugador que último fue presidente va a poder manejarla operativamente. Pero yo puedo vender todo. Y por ende, yo tendré que tomar decisiones al final de cada ronda si esta acción de esta empresa vale la pena mantenerla o no. Y yo tendré que analizar cada una de las empresas. ¿Cómo lo pueden hacer? Esto produce un importante análisis parálisis porque al final, en ese momento, cuando yo con mano empuñada, todos los jugadores ponen las acciones, que son discos de madera, y las revelan simultáneamente, esas son las acciones que se van a vender. Yo tengo que pensar, ok, esta acción que tengo yo, mi empresa, la que tengo yo más en más inversiones, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué orden de juego va a tener? Porque si juega primero, en la siguiente ronda va a tener la posibilidad de llegar a un determinado lugar antes que otras empresas o poder trasladar un cubo antes que otras empresas. Aquí el orden de juego se determina en nuestra variante en el orden de ingresos de esta ronda. Es decir, en esta ronda el que menos ingresos obtuvo, es decir, aquella empresa que peor le fue, empieza jugando la siguiente ronda. Es un elemento para compensar. Y así en orden ascendente. Las reglas originales, muy criticadas por muchos, dicen que al final de cada ronda
simplemente se ponen en una bolsa los discos de cada una de las 6 empresas y se saca el orden aleatorio. Después incluso de que hayan sido vendidas las acciones. Entonces los jugadores cuando venden acciones no saben si las acciones que están vendiendo o las que van a quieren comprar le va a ir mejor o no. Entonces es una cuestión que se subsana con esta posibilidad de ordenar con orden de ingresos. Entonces, con esta variante, y el autor decía que no la quería incorporar esta variante porque producía análisis parálisis, pero bueno, los jugadores que quieren tener una partida más controlable, es mejor hacerlo así. Y nosotros lo hemos hecho así en nuestras 4 partidas que tenemos hasta el momento. Yo analizo, mis acciones van a subir, van a bajar, hay otra empresa que lo va a hacer mejor. ¿Cuánto valen mis acciones? Si valen 2 o 3 pesos y otras valen 15 pesos, ¿para qué voy a vender tan barato? Es decir, se aplica también el mismo principio de la vida real. Si mi acción ya bajó mucho porque la empresa le fue mal, ¿valdrá la pena venderla? Y por el contrario, si yo tengo acciones de una empresa que tiene un nivel de ingreso de 15, y que eso le podría significar a cada acción dar un dividendo de 5 pesos, por ejemplo, como está marcado acá, con valor de 15 podría ser 5 o 6 pesos, estaría tal vez oportuno venderla y ahí comprar acciones más baratas, que tal vez también puedan, en esta ronda que viene, tener un ingreso importante. Porque aquí también las empresas van naciendo y muriendo, derivado de las circunstancias de que los cubos se van acabando en el transcurso de la partida. Entonces, típicamente, por ejemplo, en el mapa de Estados Unidos, en la zona, en la costa este, hay muchos cubos. Pero desde la mitad de la partida en adelante ya no quedan cubos. Entonces esas empresas que se erradicaron ahí ya cada vez van a ir bajando de valor accionario y uno tiene que pensar qué acciones de las empresas que están más a la izquierda, al oeste, me conviene comprar. Entonces, ahí está el tema del análisis parálisis. Igual produce volatilidad esto, es decir, no es un juego tan controlable. No es como el Steam normal donde yo me preocuparé en la fase de pujas de saber hasta qué punto pujar para ser el primero en construir, el primero en mover. Obviamente que si yo desecho esa opción de gastar dinero en ello, tendré tal vez una menor performance. En cambio, en el Steam Barons, como yo no controlo todas estas variables, porque cada empresa probablemente va a tener jugadores distintos que las controlen, yo no puedo saber si le va a ir bien o le va a ir mal en esta ronda. O si tuviera que saberlo o tendría que analizarlo, tendría que demorarme el doble o triple de lo que normalmente uno se está demorando en este tipo de partida. Entonces ahí hay una cuestión que es muy distinta en el Steam Barons. El eje aquí es no analizar solamente mi empresa, sino que tanto cuando yo vendo acciones como cuando empiezo a pujar al inicio de la siguiente ronda por la posibilidad de comprar acciones, tengo que prácticamente en todo momento analizar todas las empresas, si lo quiero hacer bien, por supuesto. Si analizo 1 o 2 empresas simplemente me doy por un poquito a la flojera, me estaré perdiendo la oportunidad de ganar muchos ingresos y le apunto a la acción que es la más redituable en esta siguiente ronda. Entonces cambia bastante el eje y eso hace que a algunos jugadores puede que no les guste tanto esta demora en los análisis que hay que hacer. Por último, cuestiones formales, podríamos decir. En Steam tenemos multiplicidad de tableros y de mapas. Yo calculo que unos 20 por lo menos. Han habido 5 expansiones oficiales, pero también se pueden utilizar los mapas de Age of Steam, que deben ser alrededor de 100. Y tienen reglas incluso adaptadas hacia Steam. En cambio, Steam Barons están estos 2 mapas y hay que buscar otros mapas que tengan una cantidad similar de cubos desde el inicio de la partida. O solucionarlo con alguna regla especial para permitir que esto ocurra. Además, en Steam Barons se ha agregado otro color. Se han agregado 16 cubos negros que normalmente no existe. Pero sí se han sacado los grises, así que ahí hay una cierta compensación entre grises que se han eliminado en el Steam Barons versus los negros que se han incorporado. Pero el tema de los colores de los tableros que hay que verificar. Así que eso es la comparativa de ambos juegos. Ahora, me preguntan a mí, Steam lo he jugado, no sé, unas 20, 25 o 30 veces. El Steam Barons 4 veces solamente. En Steam Barons me ha molestado un poco esta dificultad en predecir lo que va a pasar con todas las empresas. Cómo valorar dónde invierto mi dinero.
qué acciones vender al final de cada ronda, qué acciones comprar en la puja al principio de la siguiente ronda. Esos son el mayor grado de dificultad, porque efectivamente no depende absolutamente de uno un montón de cuestiones. Bueno, en ambos juegos también, pero aquí uno siente que hay más variables incontrolables, es una sensación. No quiero demorarme en explicar las minucias, pero esa es la sensación. Por el momento me estoy quedando con el Steam normal. Sin embargo, si lo consideramos como una variante, a pesar de que es un juego muy distinto, es interesante que las personas que tal vez no han jugado juegos con inversión en acciones y si les gusta el Steam normal, puedan incorporar este elemento y tal vez de ahí dar un salto a juegos tales como Poseidón, ¿cierto? O Imperial si no lo han jugado, o derechamente los juegos 18XX con tal vez el juego más fácil de iniciar, que es el 1830 en mi concepto, aplicando algunas variantes para que sea más corto, como yo tengo algunos videos explicativos al respecto, o el 1846 o el 1882. Eso es Steam versus Steam Barons de Martin Wallace.